Bueno, gente, vamos a continuar con el video anterior, que era la correcta elección del flexible para instalar un termotanque, un calefón, que tenga la sección correspondiente interior. Logramos saber, averiguar, investigando un poquito, que el tubo interior tiene 16 milímetros de paso. O sea que tenemos que conseguir un flexible que reúna esas condiciones. Más allá de tener rosca de 3/4 o de media, que el diámetro interior sea el que corresponde al tubo que lo alimenta. Yo mostré tres modelos de flexibles. Uno, el correcto. Y dado que surgieron muchas dudas porque el video no quedó del todo prolijo, dado que con una mano filmar, medir y hablar se complica. Sumado a que me golpearon la puerta del taller, un vecino que necesitaba algo urgente, no viene al caso. Vamos a ver de nuevo el tema flexibles. Bueno, gente, ya sabemos que ese paso, esto representa un tubo macho, es 16 milímetros. En el primer ejemplo que les planteaba es este, que es un flexible que es muy robusto, muy gordo, llamémosle, muy ancho en toda su anatomía, es muy antiguo también, pero miren lo que es el ingreso del agua al mismo. O sea, el ingreso del agua al flexible no llega ni por casualidad a la cantidad de milímetros que necesitamos. O sea que va a funcionar, si la cañería está bien, si todo está óptimo, va a funcionar, pero no es lo que estamos buscando porque tenemos una entrada reducida de agua, por ende puede fallar. El segundo ejemplo que había mostrado es este, que tenía una entrada correcta, llegaba a los 16 milímetros e incluso creo que los pasaba, pero la anatomía del flexible era demasiado finita. De hecho, no lo hice porque creo que lo tiré, pero tengo el otro, o tenía el otro cortado, y podíamos medirlo también para ver qué paso tendría el tubo este flexible en su interior. Pero ya a simple vista nos damos cuenta que no conviene poner este porque va a reducir el paso del agua más allá de que la entrada sea la correcta. Y por último, les había mostrado este, que es un verdadero flexible, un señor flexible de la línea Dynatechnica con una entrada de diámetro 16 o superior. En toda su anatomía mantiene la medida. Después es un flexible que de flexible tiene el nombre como corresponde, porque conocemos al flexible como pieza que puede enrularse, atarse, y no es tan así. El flexible es para desplazar una cañería de un lugar al otro y que con el tiempo copie esa forma y quede rígida. O sea, eso es un flexible. Esto, por ejemplo, si los queremos hacer una U, la logramos hacer sin ningún problema. Lo estoy rompiendo, pero quiero que se entienda la idea. Esto es un verdadero flexible. Flexible Dynatechnica, no reduce el paso, se llama de alto flujo y verdaderamente muy recomendable. La guarnición que trae, la tengo ahí. A la hora de instalar un termo y no quieren que haya variaciones de presión ni problemas a posterior, gente, inviertan unos pesos más, pero compren este o háganlo en cañería rígida con piezas si es que es viable. Los dejo, creo que valió la pena aclarar, así que nada, porque no me gustó cómo había quedado el video anterior, entonces decidí rever un poquito la información, dado que tengo dos manos y todo no puedo. Les mando un saludo, les deseo un excelente fin de semana.